Inapropiado. Capítulo 4. La estación esperada. El recinto principal era un caos, o al menos eso era lo que decían. Al parecer, la anciana Park Ji-sung había descubierto la enorme deuda de Che Jung-buk, la cual se alzaba por encima de los 2.500 millones de wones. Incluso se dijo que el fondo matrimonial de Che Jung-ji se había visto involucrado por eso. Allí estaba la verdadera razón detrás del compromiso roto de Jung-ji. Todo parecía sacado de una telenovela, y con tantas desgracias convergiendo de aquí a allá, Se-hee no dudó que la ira de su abuela estallaría si se enteraba de sus propios actos imprudentes. Fue en ese momento que la señora a cargo de los preparativos de la comida se acercó a su tío pidiéndole que le llevara la cena al invitado de honor. Pero el señor Van se excusó diciendo que esa noche tenía una cita y al final, quien terminó aceptando la tarea a regañadientes fue Se-hee. Cuando Se-hee llamó a la puerta del anexo, el rostro de Tae-eun estaba rígido, totalmente concentrado en unos documentos. Lanzó una orden seca sobre dejar la comida y que se marcharan. Y en el momento en que Tae-eun habló, sin siquiera levantar la vista, Se-hee instintivamente siguió la orden. Dio un paso adelante, pero tuvo que volver a buscar el carro que había dejado atrás. Mientras lo hacía, Tae-eun, que había estado concentrado en sus documentos, de repente levantó la cabeza al escuchar sus pasos irregulares, frunciendo el ceño en su dirección. Sus miradas se encontraron, el tiempo pareció congelarse y Se-hee vaciló en su lugar, rogando que el secretario Kim se quedara, pero como si le leyera la mente, el joven asistente se excusó y se marchó. Mientras Se-hee lo miraba con un destello de inquietud, Tae-eun la observó atentamente. Su mirada era ligeramente torcida. ¿Qué estás haciendo? Se-hee inmediatamente comenzó a vaciar el carrito y colocó los platos preparados uno por uno. Su mirada permaneció tranquila, casi indiferente. Se había preparado para que él se enfadara, pero tal vez era mejor así. Tal vez, después de haber pasado la noche juntos, ya nada importaba. La idea le trajo cierto alivio, pero también la dejó sintiéndose extrañamente inquieta. Y justo cuando colocó el último plato sobre la mesa, él soltó: No viniste aquí para hacer algo lindo por mí, ¿verdad, Se-hee? Sobresaltada, Se-hee apenas tuvo tiempo de darse la vuelta antes de que Tae-eun la rodeara de la cintura con los brazos por detrás. ¿Estás tratando de irritarme? Su tono era extrañamente relajado, y aunque sus palabras eran duras, no era difícil sentir que estaba de buen humor. Hubo un problema en la casa principal, así que no tuve más remedio que venir. ¿Dices que no había nadie más? Es que no les agradas. Tae-eun soltó una risita incrédula. ¿Eso te incluye a ti? Y antes de que ella pudiera responder, él se rió claramente divertido. Sus dedos rozaron ligeramente su cintura y bajaron hacia el sur, donde se perdieron por zonas remotas. ¿Qué estás haciendo? Solo verificando si todo está bien, dijo él con desvergonzada facilidad, sin remordimientos. Los rastros de su actividad anterior aún persistían en ella, por lo que era imposible permanecer sin verse afectada. Ese hombre tenía que estar loco. ¿Has cenado? Pareces hambriento. Ay, este hombre definitivamente era un descarado. Tae-eun besó la parte superior de su cabeza como si hiciera una pregunta ordinaria, y cuando ella levantó los ojos para mirarlo, el hambre seguía allí sin duda, pero él finalmente parecía haber reprimido sus intenciones. Iré más tarde, así que regresa ahora. El calor reprimido en su voz abrazó su oído. Se-hee regresó a su habitación como si hubiera escapado, y el recuerdo de su voz preguntándole si estaba hambrienta la hizo sentir aún más avergonzada. ¿Y qué? ¿Qué si era así? Él también había actuado como un perro hambriento. Y para evitar seguir pensando en ello, Se-hee le envió un mensaje a Tae-eun pidiéndole que no viniera y luego decidió alistar su maleta. Al día siguiente tenía que ir a Seúl. Ya le había informado al tío Bang para que transmitiera sus planes a la señora Jeong. Poco a poco, la tensión que se había hinchado en su pecho se desinfló como un globo pinchado. Luego su teléfono sonó y con un suspiro ella contestó. Era Shu-hwan, quien insistió en ir a recogerla por última vez, pero ella siguió negándose hasta el final. Su boleto ya había sido comprado y estaría llegando a Seúl aproximadamente a las 4 de la tarde. También había reservado un lugar cerca de Gangnam, y ante su firme negativa hubo un breve silencio por parte de Shu-hwan, seguido de un suspiro silencioso. Y aunque sabía que él tenía buenas intenciones, Se-hee no podía vivir dependiendo de la bondad de los demás para todo. Es por eso que también trató de
de no apoyarse demasiado en la señora John o el tío Van. Estaba agradecida por su ayuda, claro que sí, pero eventualmente tenía que hacer las cosas solas, y si era así, era mejor comenzar ahora. ¿Ya has pensado en lo de estudiar en el extranjero? Preguntó Joan, pero al notar el mutismo de Seji, decidió no presionar más. Bueno, entonces supongo que te veré mañana. Sí, nos vemos mañana. Y así, la breve llamada terminó y por extraño que pareciera, pensar en el mañana aligeró su corazón. Decir que sí al viaje a Seúl había sido impulsivo, pero ahora parecía un buen momento. Pasar un día lejos del templo podría ayudarla a aclarar sus pensamientos. Tal vez hasta podría enfrentarse a Juntaeun con más calma después. Una noche de bebida y charla ruidosa podría incluso ayudar a aliviar las emociones complicadas que se arremolinaban dentro de ella. Pero en ese momento escuchó un golpe detrás de ella. Abrió la puerta y miró a través de la rendija, sus ojos encontrándose con los de Juntaeun, que estaba parado afuera mirando su maleta. ¿Planeas escapar en medio de la noche? ¿Por qué viniste? Te dije que no vinieras. Estaba preocupado, pero ya veo que lo de dormir temprano fue otra mentira. ¿Vas a escapar? Volvió a preguntar él sin olvidar el tema. Su interrogatorio se sentía como si ella hubiera cometido una ofensa grave y parecía que el enfrentamiento no terminaría a menos que ella respondiera. Solo voy a ir a Seúl y volveré pasado mañana. ¿Acaso necesito informarte de cada cosa que yo haga? Se quejó ella, pero la respuesta de él fue simplemente descarada. Podrías empezar a hacerlo desde ahora. Ante la absurda demanda, el rostro de Seji se apretó de irritación y Taeun, sin inmutarse, avanzó hacia ella cruzando el umbral. Cada detalle. Susurró él antes de tomarla del rostro y besarla. Sobresaltada, Seji dio un paso atrás, pero él la agarró de la muñeca y entró en la habitación. Una fugaz sensación de temor se apoderó de Seji, que podría terminar yaciendo debajo de él de nuevo esa noche. No, espera, un segundo, dijo ella apenas mirando hacia la puerta abierta, pero él la ignoró. ¿Irás con él? ¿Vendrá por ti como un caballero en su caballo blanco? Su voz uniforme tenía un tono burlón y algo más, y picaba por la injusticia. Seji lo fulminó con la mirada solo para que Taeun la acercara más a él apretando sus cuerpos. No te burles de mí, si fuera así no estaría aquí contigo haciendo esto. ¿Qué estamos haciendo exactamente? El tono de Taeun se suavizó, sus labios presionaron lentamente desde su mejilla hasta el hueco de su cuello, hundiéndose más con intención deliberada. Solo estamos durmiendo juntos. Los ojos de Seji se cerraron mientras temblaba, envolviendo sus brazos alrededor del cuello de Taeun para sostenerse. ¿Sí? Él finalmente cerró la puerta y se cernió sobre ella como para afirmar su dominio. La noticia de que Taeun iba a Seúl llegó a Min Yeon-jin durante el desayuno de esa mañana, y en el momento en que lo escuchó demandó respuestas mientras su hijo se ajustaba casualmente la corbata y respondía sin prisas. Te dije que organizaría una reunión con el grupo Hanseon para una propuesta de matrimonio dentro de esta semana. Eso. Tenía intención de decírtelo, pero he estado tan ocupado que se me olvidó. Por favor, déjalo ir, madre. Él le apretó ligeramente los hombros y Min Yeon-jin, sintiendo la irritación subyacente, dejó escapar un suspiro. Muy bien, ¿qué sentido tiene? De todos modos, estaba planeando organizarlo para la próxima semana. Jisoo ya está de vuelta en el país, pero todavía hay que hacer los preparativos, así que le dije que se tomara su tiempo. Por cierto, leíste los documentos que te di, ¿verdad? Sí, los documentos sobre su futura novia estaban en algún lugar, probablemente metidos en un cajón, aunque no estaba claro dónde exactamente, y Taeun simplemente se encogió de hombros sin responder. Juntaeun, las chicas de hoy en día son agudas. No actúes desinteresado. Ya es bastante molesto para mí tu madre que te dio a luz, pero imagínate cómo se sentiría una chica dispuesta a casarse contigo. Honestamente, a veces me recuerdas a tu padre. Ay, vaya comparación. Y con una mueca, Min Yeon-jin salió de la habitación. Taeun miró en silencio el lugar donde su madre había estado, pero no le dio importancia cuando el nombre de Seji brilló en su pantalla. ¿Sí? Su gorrioncito ya debía haberse dado cuenta de su travesura. ¿Fuiste tú? Taeun sonrió ante la acusación en su voz. ¿Fuiste tú quien tomó mi maleta? Sí. Dijo él imaginando su rostro apretado por las humildes travesuras de un hombre que buscaba su atención. ¿La quieres de vuelta? Hasta la pregunta ofende, querido. Entonces, ven por ella. Me voy pronto, así que será mejor que te des prisa. Te enviaré un mensaje de texto con la ubicación. No demores. Y así deliberadamente terminó la llamada. Luego sonrió y se giró hacia su secretario que lo esperaba afuera. Secretario Kim, reserva un hotel a mi nombre. Ese quizás ya estaba demasiado lejos en este lío ridículo, pero a Taeun no le importó.
Sentado en el asiento trasero, Teun giró la cabeza hacia el paisaje primaveral del remanso rural. Las flores de cerezo adornaban los árboles que bordeaban la carretera. Sus pétalos de color rosa pálido caían en cascada como lluvia con cada ráfaga de viento primaveral. Pero todo lo que él recordaba siempre que pasaba por allí era a la mujer parada de pie con ropa abrigadora, con un rostro tan inmutable como el de una muñeca. Esa fue la primera vez que él la vio, y lo que sintió entonces fue afinidad. La segunda vez fue curiosidad. Él quería ver las emociones florecer en ese rostro de muñeca, y ahora parada con un cardigan blanco, Jeon Se-hee parecía un fragmento de la misma primavera, como una pieza fugaz de una hermosa pero breve temporada. Se volvió para mirar el coche en el que se encontraba él. Realmente me volví loco. Pensó Teun que ya había bajado la ventanilla, y sí, la delicada mujer, como si fuera a ser arrastrada por una suave brisa, tenía una expresión de inconfundible enojo, irritación palpable que la hacía parecer la totalidad de la primavera en ese momento, la estación que más esperaba. Mi hermosa primavera. «Devuélvemela», dijo ella. Entra, te llevaré a Seúl, replicó él. Teun abrió la puerta del coche y Se-hee se sobresaltó. No quiero, además dejé atrás mi cartera y también... Pero antes de terminar su frase, él tiró de su mano y la secuestró. ¡Oh! Adentro, el secretario Kim la saludó alegremente, mientras Se-hee, todavía recuperando el aliento, le lanzó una mirada desconcertada a través del espejo retrovisor, lo que hizo que apartara la mirada tímidamente. ¿Acaso no tienes trabajo que hacer? Se-hee miró a Teun fijamente, y este, con las piernas cruzadas, levantó una ceja y se rió. Parece que hoy tengo un poco de tiempo libre. Por supuesto, Se-hee sabía que eso no podía ser cierto y quería preguntarle por qué había hecho el esfuerzo de arrastrarla hasta allí con él cuando su teléfono vibró. ¿Sí? Era la señora Sean. En su conversación, Se-hee trató de medir su tono, hablando ambiguamente mientras que la señora Sean seguía quejándose sobre la situación en el recinto y la enorme deuda de la familia She. Ay, estoy tan cansada de este caos que siento que voy a morir. ¿Sabes que ahora dicen que toda la deuda en realidad fue gastada imprudentemente en apuestas? Al menos hoy, dado que el director se dirige a Seúl, puedo respirar un poco más tranquila. Perdida en el paisaje, Se-hee apenas notó el cambio en el tono de la señora Sean, que se había vuelto sondeador. Se-hee podía adivinar lo que sospechaba. Negarlo sería inútil, ya que estaba sentada justamente a su lado. Mantengamos en secreto el hecho de que vas a ir a Seúl por ahora. Por si acaso, ya le dije al señor Ban que también se callara. Parecía sospechoso, pero no insistió más. Es mejor no causar especulaciones innecesarias, así que finge que no sabes nada frente a él, ¿de acuerdo? Sí, respondió ella mientras la mujer al otro lado de la línea cambiaba de tema sin problemas. Se-hee se mordió el labio inferior. Ya no podía concentrarse en el paisaje ni en su conversación, ya que un calor extraño envolvió su mano. Sobresaltada, se volvió hacia Teun, notando que él había entrelazado su mano con la de ella. Al parecer la primavera estaba en plena floración. Después de algunas horas de conducción, el horizonte de Seúl finalmente apareció a la vista. Enderezando la espalda, Se-hee se inclinó ligeramente hacia el asiento del conductor mientras le pedía al secretario Kim si la podía acercar a la estación de Gangnam. El joven inclinó la cabeza buscando confirmación a través del espejo retrovisor, pero por el contrario, su rostro se llenó de incomodidad mientras lanzaba miradas rápidas a Teun y Se-hee, cuyas manos seguían entrelazadas. Quédate en el hotel que he reservado esta noche. ¿Por qué lo haría? No vas a volver esta noche, ¿verdad? Y así, una vez más, lo dejó bastante claro. Esa noche no sería la excepción. Teun, plenamente consciente de su vacilación, permaneció sin molestarse. Él simplemente levantó una ceja instándola a decidir. ¿Tengo alguna opción? La voz de Se-hee goteaba irritación mientras preguntaba, y por un breve momento un destello de diversión pasó por los ojos de Teun antes de llevar su mano a sus labios y besar su dorso. No tienes. No, señores, no tenía intención de dejarla ir. El hotel era un edificio que había visitado durante la universidad para exposiciones de arte. Ahora, con Teun sosteniendo su mano, Se-hee cogió por el vestíbulo del hotel. Varios miembros del personal se inclinaron respetuosamente hacia él, anticipando claramente su llegada, y al observar la indiferencia con la que pasaba por delante de sus saludos, Se-hee se sorprendió de nuevo al darse cuenta de quién era él. Más que nada, se dio cuenta de lo llamativo que era un hombre como Teun, y mientras arrastraba torpemente los pies demasiado
consciente de su entorno, Tae-eun se giró. Su mirada se detuvo brevemente en su tobillo, y sintiendo como si su inseguridad hubiera quedado expuesta, Se-hee desvió la mirada, y en respuesta, él ajustó su agarre en su mano. ¿Voy demasiado rápido para ti? Si es difícil para ti, solo dilo. Al fin y al cabo se te da muy bien gritarme. Las mejillas de ella ardieron al percibir el doble sentido en sus palabras. Y una vez en el ascensor, la conversación trivial continuó. Él le preguntó a qué hora saldría, pero podía sentir la sonrisa en su voz sin mirarlo. Cuando las puertas se abrieron, él la guió hacia adentro, pero ella ni siquiera registró la calidad de la habitación. No importaba lo bonita que fuera, solo serviría para un propósito. Entonces Se-hee se percató de su maleta y por fin tuvo una excusa para alejarse de él. Y después de verlo desaparecer mientras ella desempacaba, Se-hee se apoyó en el asa de la maleta y dejó que su cabeza cayera hacia abajo. Tal vez se estaba preocupando demasiado, y aunque había dicho que desempacaría, no había mucho que organizar. Colgó la ropa en el armario y escuchó los ruidos del exterior. Cuando salió de la habitación, Tae-eun estaba sentado en el sofá mirando la pantalla de su teléfono, pero extendió una mano cuando la vio y pronto ella se encontró sentada a su lado con él tocando sus mejillas. ¿Hay muchos compañeros varones en tu reunión? La intención de la pregunta era sospechosa. Se-hee abrió los labios vacilantes, sus ojos llenos de inquietud. No muchos, quizás unos 6, pero ¿por qué estás preguntando eso? Porque quiero saber, ¿cuántos de esos 6 se te han confesado? Se-hee frunció el ceño tratando de escapar, pero su mano quedó atrapada, y Tae-eun la atrajo a su regazo, naturalmente acomodándola allí y enterrando su rostro en su cuello. ¿5? Tal vez todos. Su mano se movió hacia arriba por sí sola, apretando sus partes redondeadas, dejando huella y haciendo que la respiración de ella temblara. No creo que pueda dejarte ir así como así. Y sin necesidad de más palabras, ella entendió perfectamente que la conversación había terminado. El teléfono de Tae-eun sonó docenas de veces, pero docenas de veces lo ignoró, e incluso después de varios festines no mostró signos de aflojar su agarre y dejarla ir, observando perezosamente el rostro reluciente y desorganizado de la mujer entre sus brazos. ¿Por qué no te quedas y descansas más? Va a ser una noche llena de alcohol, ya que te vas a encontrar con tus viejos amigos, ¿no? Su mano rozó su mejilla afectuosamente mientras ella asentía. Iré a recogerte después de cumplir con mi agenda. Solo mantente atenta y no bebas demasiado. ¿De acuerdo? Se-hee estaba a punto de preguntarle por qué le importaba, pero antes de que pudiera hacerlo, Tae-eun se inclinó y le plantó un rápido beso en la frente. Gangnam siempre estaba lleno de una variedad de personas, estudiantes cargando mochilas, trabajadores de oficina, parejas en citas, grupos que salían a divertirse. Y después de pasar tanto tiempo en una zona rural, fue fácil olvidar lo diverso que era el mundo. El bar al que debía ir supuestamente estaba dirigido por un conocido de Yuwan, y a pesar de que aún no era de noche, algunas mesas ya estaban llenas de gente bebiendo. Mirando a la multitud que reía y charlaba, Se-hee pronto ubicó a sus amigos, quienes la saludaron efusivamente. ¡Ay, realmente es Se-hee! No es un fantasma, ¿verdad? Date prisa y siéntate, llegas tarde, exclamaron a la vez. Park Min-jae, cuyos ojos ya estaban desenfocados, golpeó las botellas sobre la mesa con un fuerte ruido sordo. Sí, ya estaba borracho. Sentada a su lado, Yu-jeon chasqueó la lengua mientras le explicaba que su compañero finalmente había terminado su relación tóxica de años, y esta vez parecía ser bastante en serio. Como siempre, Yu-jeon entonces señaló la gran pantalla a un lado de la barra. Se estaba jugando un partido de béisbol. Un amigo que fue al partido de hoy dijo que vio a su novia con otro chico, así que ahora este idiota ha estado bebiendo y mirando esa pantalla, pensando que podría aparecer en la multitud. Menudo perdedor. Esto es claramente una señal del de arriba para que rompas ya el ciclo, tarado. Se sentía surrealista como nada había cambiado, incluso después de volver a encontrarlos por primera vez en muchos años. El ambiente animado transportó a Se-hee a sus días universitarios, trayendo una sonrisa espontánea a sus labios. La conversación se trasladó a las becas del extranjero mientras Se-hee jugueteaba torpemente con su vaso, y en ese momento Yuwan salió de la cocina trayendo una olla de tteokbokki, y en un instante el grupo relajado cobró vida, y la mitad del tteokbokki desapareció mientras todos se atrincheraban, y no pasaron ni 10 minutos para que estallara otra discusión infantil. Al ver la escena, Se-hee no pudo evitar reírse. Su determinación inicial de aclarar sus pensamientos sobre Jun Tae-eun había fracasado estrepitosamente desde que llegó a Seúl, pero al menos podía olvidarse de él brevemente mientras estaba rodeada de sus amigos, y tratando de reprimir los pensamientos que amenazaban con resurgir, se obligó a concentrarse en la conversación sobre el juego de béisbol. Yuwan, que solía unirse a ellos en momentos como este, parecía extrañamente indiferente mientras la observaba. ¿Lo has pensado?
¿Qué te parece? Preguntó su amigo sobre la carta de recomendación y Se-hee jugueteó con su vaso, evitando su mirada. En realidad, todavía no había tomado una decisión. Incluso después de leer el paquete informativo del programa varias veces, su vacilación superó cualquier deseo de ir. Ni siquiera sabía qué desafíos se avecinaban, por lo que dar el primer paso se sintió desalentador. Aún así, de vez en cuando pensaba que sería bueno irse. Irónicamente, esos pensamientos surgían cada vez que Jun Tae-un le venía a la mente. Verás, es que creo que... Pero su amigo la interrumpió antes de dejarla continuar. Mira, no todos los que postulan son seleccionados, así que no lo piensas demasiado. Si te eligen y sientes que no está bien, puedes pasar el lugar a la siguiente persona. Solo tienes que empezar por rellenar la solicitud y decidir sobre la marcha. Pero aún así Deja de tomarlo todo tan en serio. Confundida y un poco desconcertada, Se-hee cerró los ojos brevemente. Fue entonces cuando un nombre que deseaba olvidar cortó bruscamente el aire. Vaya, es Jun Tae-un, realmente es él. La cabeza de Se-hee se volvió instintivamente hacia la pantalla. Después de todo, no era un nombre común, y allí estaba. El rostro de Jun Tae-un apareció en la pantalla dejando a Se-hee momentáneamente aturdida. Apoyado casualmente en una barandilla, estaba charlando con alguien más. Su expresión era relajada y cuando sonrió, la pantalla volvió a mostrar el juego. ¡Ay, santo cielo! Es ridículamente guapo ese hombre, dijo su amiga. Ojalá comprara nuestro equipo. Necesitamos seriamente un patrocinador sólido, dijo otro amigo. Esta no era la primera vez que Se-hee veía a Jun Tae-un en una pantalla. De hecho, estaba mucho más familiarizada con esta versión de él que con el hombre que había conocido en persona, y era plenamente consciente de la distancia que los separaba, pero hoy esa distancia se sintió especialmente pesada. El hombre que había vislumbrado a través de la charla de sus amigos parecía imposiblemente alcanzable. Tal vez finalmente se estaba dando cuenta de que su relación era una relación que nunca podría salir a la luz. Pero escuché algunos rumores extraños por ahí, dijo alguien. Había una publicación en línea que decía que algunos jugadores fueron atrapados apostando y dijeron que fueron jugadores de Jungmoon. Es una locura. O son las apuestas o son las drogas, que es una especie de tendencia. Escuchando en silencio, Se-hee se congeló ante la mención del juego, pero la conversación por alguna razón le trajo a la mente a su padrastro, Che Jun-book, y su enorme deuda. ¿Habría alguna relación? Los Jungmoon Dragons habían asegurado su victoria, y después de saludar a los jugadores y al personal y aparecer brevemente ante la cámara, Tae-un abandonó el estadio con un solo pensamiento en mente: Se-hee, quien probablemente estaría divirtiéndose libremente en compañía de sus viejos amigos, y la idea lo hizo sonreír. Pero justo cuando estaba por entrar a su auto, una voz detrás de él lo hizo girarse. Era el señor Park Jung-hoo, el presidente de Jungmoon Dragons, y estaba visiblemente tenso. Tae-un lo estudió con curiosidad y mirando la hora le pidió que entrara al auto. Solo habían pasado 3 años desde que Tae-un se había hecho cargo de los Jungmoon Dragons, un equipo que había sido administrado temporalmente por su tío Yeon Seon, quien había heredado el papel de propietario del equipo del presidente fundador. La directiva había caído bruscamente, aunque el equipo había languidecido en la parte inferior de la clasificación del béisbol profesional durante una década. No era una corona que estuviera ansioso por llevar, y tras su nombramiento, Tae-un prometió apoyo a gran escala y reestructuró el sistema salarial del equipo. Renovó agresivamente la imagen anticuada del equipo y lanzó campañas de marketing para atraer a los fanáticos más jóvenes. Pero no mucho después de eso, las noticias de la mala conducta del equipo llegaron a los oídos de Tae-un. 2 jugadores de los Jungmoon Dragons habían apostado con Jun Tae-jun, derrochando más de 8.000 millones de wones de fondos malversados de la empresa durante una juerga de 2 meses. Y 8.000 millones ni siquiera eran el alcance total. Las cuentas personales de Tae-jun habían sido vaciadas, y fue Park Jung-hoo, el presidente del equipo, quien primero le avisó a Tae-un sobre investigar el asunto, y en su desesperación le había entregado un teléfono y una memoria USB. Al parecer era el segundo teléfono de Won Soo-hoo, uno de los jugadores implicados en el escándalo de las apuestas, y que al parecer también tenían una cuenta secreta de redes sociales entre ellos. Había videos, fotos y más de los involucrados. Tae-un entonces hizo clic en una foto. No era nada especial, un hombre y una mujer sentados uno al lado del otro en lo que parecía ser la casa de Jun Tae-jun, pero algo en esa mujer le resultó familiar. Entonces lo recordó. Era la segunda nieta de la anciana del recinto, Che Jun-ji.
Una fría brisa nocturna barrió la entrada del lugar. De pie, uno frente al otro, Chae-yoon-ji y Lee Jung-gu permanecieron en silencio durante mucho tiempo antes de que este último rompiera el silencio con una demanda. ¿Es verdad que ibas a casarte antes? Los ojos de Jung-gu parecían como si lo hubieran traicionado, pero Yoon-ji no podía entender por qué ese tipo estaba haciendo tanto alboroto. Sintió un impulso abrumador de golpearlo en la cabeza solo para aliviar su frustración, pero no pudo. No cuando todavía lo necesitaba para que se hiciera cargo de los 2.500 millones en deuda. Y sí, ojalá nunca hubiera caído en las palabras de Sun-Hu, a quien le prestó su nombre para un préstamo. Y al principio ella se negó, pero su determinación se debilitó. La cantidad no fue grande al principio, pero creció gradualmente. Y cuando ella dudó sobre las exorbitantes tasas de interés, él le aseguró que era una empresa dirigida por un mayor de confianza y que no tenía nada de qué preocuparse. Incluso si todo salía mal, lo pagaría rápidamente con su salario. Y sí, ella tontamente le creyó, porque estaba enamorada. No obstante, el amor imprudente en el que había creído terminó arrojando su vida a un pozo de fuego. Luego Sun-Hu cambió su número de la noche a la mañana, dejándola con nada más que una montaña de deudas. Rechinando los dientes, Yoon-gi bajó la mirada. Perder los estribos ahora haría que su actuación de sollozar y ganarse la simpatía de Jung-gu fuera inútil. Si eso es lo que has decidido creer, entonces adelante, piensa lo que quieras. Cree en los rumores al igual que el resto de la ciudad. De todas maneras, no viniste aquí para escuchar mi versión, ¿verdad? Y para que sepas, soy yo la que está realmente decepcionada de ti. Buena manipulación. Bueno, algo tuvo que aprender de Woo Sun-Hu. Fui obligada a salir con él. El negocio de mi padre estaba en dificultades. Me dijeron que tenía que casarme y demostrarle a mi abuela que estábamos bien. Ni siquiera lo amaba, pero acepté el matrimonio de todos modos, dijo ella. Pero no pude seguir adelante, así que rompí el compromiso justo antes de la boda. Ni siquiera supe de las deudas de mi padre hasta después de eso y entonces te conocí. No se molestó con una frase tan cliché como «Conocerte me enseñó lo que es el amor verdadero». Lee Jung-gu ya parecía creer eso por su cuenta, al igual que ella una vez había creído en Woo Sun-Hu. ¿Sí? Nunca debió creerle, pero es que cuando estaba con él, ella sentía que por fin pertenecía a un lugar, que algo y alguien por fin era suyo. Viviendo siempre bajo la perfección de Sehee, Yoon-ji desarrolló un complejo de inferioridad y un fuerte resentimiento hacia su media hermana, quien a pesar de todo, a donde fuera que vaya, obtenía la atención de todos. Así que sí, fue traicionada por el amor, tenía una deuda de 2.500 millones y la mancha de un compromiso roto. También fue expulsada de la compañía de ballet y todos sus sueños se rompieron. ¿Eso era justo? No, claro que no. Y por supuesto, ella jamás lo aceptaría. El calor del alcohol hacía que sus entrañas se sintieran calientes. Sehee respiró hondo y exhaló mientras miraba a su alrededor. Al otro lado, Tae-eun seguía tratando de sonsacar donde estaba. ¿Has bebido mucho? Solo un poco. Por la forma en la que hablas, ya debes estar ebria. Tú también hablas así. El hombre rió a carcajadas al otro lado de la llamada y por alguna razón eso le hizo cosquillas debajo de su ombligo. No puedo dejarte así. ¿Dónde estás? Iré a buscarte. La voz baja era suave. Era el tipo de suavidad que a veces usaba como si tranquilizara a un niño. Era agradable escucharlo, pero cuando Sehee pensó en el director Yoon Tae-eun, solo le vinieron a la mente sus ojos feroces y arrogantes. La sonrisa burlona que tenía al mirar a los demás brilló en su memoria, lo que le dificultó encontrar consuelo en sus sonrisas ocasionales. No puedo volver por mi cuenta. Solo dime dónde estás, Sehee. ¿O quieres que me vuelva loco y recorra las calles de Gangnam? No harías eso. ¿Quieres probarme? Con la cabeza dándole vueltas, Sehee finalmente confesó el nombre del bar, pero al recordar la conversación con sus amigos, una sensación de urgencia la llenó y se apresuró a decir: «Pero llámame cuando estés aquí. Saldré yo misma, así que no entres». Tae-eun no respondió por un largo momento hasta que finalmente cedió, haciéndole prometer que ella esta vez estaría atenta a su teléfono. Después de eso, la llamada terminó, pero Sehee permaneció allí durante mucho tiempo. Solo entonces escuchó cómo alguien tropezaba atrás, y cuando se giró, vio a su amiga con ojos de vaca loca. ¿Acaso tienes novio? Ay, carajo, ¿y ahora cómo iba a salirse de esta? Todo en la vida tiene dos caras. Hay momentos en los que es tranquilizador que los viejos amigos permanezcan inmutables y momentos en los que su naturaleza inmutable te vuelve loca. Eso sin contar que el alcohol puede convertir a las personas en animales o niños, como niños de jardín de infantes. ¿Por qué no nos dijiste que tenías novio? Lo que dije. De alguna manera, Sehee terminó en el centro de la mesa siendo interrogada como una criminal. ¿Dónde lo conseguiste? ¿Dónde lo conocí?
conociste? ¿Cuántos años tienes? ¿Guapo? ¿Qué hace? Fueron algunas de las preguntas mientras que Sehee trataba de evitar sus miradas. Pero eso solo empeoraba las cosas, ya que ellos pronto comenzaron a golpear la mesa con los puños como si fueran unos vikingos. Espera, solo lo malinterpretaste, ¿no es así? ¿Qué quieres decir con no es así? Entonces, ¿por qué te viene a recoger? Sehee agarró el teléfono con fuerza. La idea de que él pudiera llamarla en cualquier momento la inquietaba. Quería terminar las cosas rápido e irse, pero a juzgar por el ambiente, sus amigos no iban a dejarla ir fácilmente. Por suerte, Yowan apareció de nuevo trayendo consigo fruta fresca. ¿Por qué están haciendo tanto alboroto? ¿Qué, Yowan? Ven aquí, siéntate, amigo. ¿Y en Sehee? «Está saliendo con alguien», gritó su amiga, y Yowan se quedó paralizado por un momento antes de volverse para mirar a Sehee. ¿Sales con alguien? ¡Sí! El novio de Yoon Sehee vendrá a recogerla pronto. Y a medida que la conversación se desarrollaba, Sehee se frotó la frente. Todos gritaron de alegría riendo y charlando hasta que un Mustang negro se estacionó al frente y un coro de sorpresa se elevó en la mesa. Sehee miró la notificación de llamada perdida. Nuevamente se la había perdido, pero justo cuando se levantó despidiéndose, una mano la presionó firmemente en el hombro. ¿A dónde vas? Empujada de nuevo en su asiento, Sehee miró hacia su costado. La neblina de la borrachera quedó olvidada e incluso sus amigos lo habían reconocido al instante. Sin siquiera mirarlos, podía sentir sus reacciones de sobresalto. Un placer conocerlos, dijo Taeun como si disfrutara de la atención, parado tranquilamente detrás de ella. E incluso se presentó como el director Jun Taeun, aun cuando sabía que todos allí lo conocían. Fue una actuación como si respondiera a las expectativas del público. Después de eso, exclamaciones emocionadas estallaron por todas partes. Él, sin embargo, permaneció completamente sereno, como si tales situaciones fueran su segunda naturaleza, y cuanto más nerviosa se ponía Sehee, más parecía divertirse él. ¿Por qué actúa así? Se supone que solo pasamos la noche juntos. Todos van a pensar otra cosa. Es absurdo. Y después de aproximadamente una hora, los amigos de Sehee finalmente se rindieron. Solo entonces ella sintió una sensación de alivio. Miró a Taeun, que estaba sentado en la terraza fumando un cigarrillo. El hombre estaba sentado con las piernas cruzadas en una postura relajada, con la cabeza vuelta hacia la calle. El fino humo del cigarro se elevaba silenciosamente por encima de él. Y aunque estaba en el mismo espacio, se sentía como si él existiera en otro mundo por completo. El secretario Kim ya se estaba haciendo cargo de sus amigos. Sehee se acercó cautelosamente y preguntó si podía ayudarlo en algo, pero el joven negó, asegurándole que todo estaba bajo control. Y antes de que se diera cuenta, Taeun ya estaba a su lado. El fuerte aroma de su cigarro transportado por el aire frío la hizo estremecerse instintivamente. ¿Nos vamos? Preguntó él, agarrando suavemente su mano que sujetaba con fuerza la correa de su bolso, y luego tiró de ella. Taeun, que no había dicho ni una sola palabra en el ascensor, se abalanzó sobre ella como una bestia hambrienta en el momento en que se abrieron las puertas de su habitación. La inmovilizó contra la pared y sus labios presionaron los de ella antes de que pudiera reaccionar. No, espera, ¿estás borracho? En absoluto. Si fuera así, no estaríamos aquí. La expresión de sus ojos descaradamente serios parecía sugerir que ninguno de los dos debía estar de pie, y con una sonrisa, Taeun se inclinó hacia ella. Sehee retorció su cuerpo y cuando menos se dio cuenta, la situación que había empezado en la entrada pronto terminó en la ducha. Ay, pero sin duda, sería un baño largo. Si el video te gustó, apreciaríamos dos cositas. Regálanos un like y coméntanos qué te pareció. Nos encanta leerlos. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video. Hola, hola. Antes de despedirnos, quiero invitarte a dar un paso más en esta increíble comunidad. Si eres un apasionado de los manguas, te encanta debatir sobre tus historias favoritas o simplemente deseas conocer a personas con tus mismos intereses, nuestra comunidad de WhatsApp es el lugar perfecto para ti. Además, si eres un creador de contenido que está comenzando su viaje y quieres compartir tus proyectos, recibir feedbacks y colaborar con otros, también eres más que bienvenido. Aquí todos tenemos un espacio para crecer y apoyarnos mutuamente. El enlace para unirte está en el comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de formar parte de algo grande y emocionante. Nos vemos en el próximo video y espero verte también en el chat. Bye.